Queridos hermanos, estamos estudiando la carta que Pablo escribió a los Colosenses y nos hemos detenido en el capítulo 2 y versículo 9, que nos dice que porque en él vive toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y resumíamos con una frase ilustrada con nuestras manos la verdad de la encarnación del Señor Jesucristo, diciendo que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa con todos sus atributos y obtuvo una humanidad perfecta también con todos sus atributos, unidos en una sola persona para siempre. Estamos estudiando el tema de la cristología. Ya hemos visto que Jesucristo efectivamente era Dios, hemos visto que era hombre y ahora estamos viendo cómo ambas naturalezas se unían en una sola persona para siempre. Estamos quizás con el núcleo de lo que es la cristología, la parte más importante, lo que llamamos la unión hipostática. Y este tema de la unión hipostática lo hemos dividido en dos partes, de las cuales el domingo pasado vimos la primera y hoy veremos la segunda. El domingo pasado vimos la etimología, lo que significa eso de unión hipostática, el concepto de encarnación, el concepto de esencia, sustancia y naturaleza y las características de la unión, de esa unión hipostática. Y hoy vamos a ver, la quinta parte, las clases de unión que existen. Vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendemos bien el tema, para ayudarnos a comprender mejor el tema. Vamos a ver las consecuencias de la unión hipostática y vamos a ver, en último lugar, otro ejercicio para tratar de comprender un poco mejor el tema. Así que decíamos el domingo pasado que cuando la teología habla de la unión hipostática de Jesucristo, trata de entender y explicar cómo ambas naturalezas se unen, conviven y se relacionan en equilibrio dentro de la única persona de Jesucristo, sin que haya tensiones, conflictos y contradicciones. Hoy continuamos pues con el punto número 5, las clases de unión. Y ya adelanto que hay tres clases de unión, tres clases. Una unión accidental, la unión esencial y la unión personal o hipostática. Unión accidental, unión esencial y unión personal o hipostática. La unión accidental es la unión externa por justaposición, por acumulación. Por ejemplo, un conjunto de piedras, un montón de piedras. Eso sería una unión accidental. Vamos a poner otro ejemplo, porque también esta unión accidental se puede ver, se puede existir a nivel molecular. Por ejemplo, si mezclo agua con vino, ambas sustancias se mezclan a nivel molecular, pero no se produce una nueva sustancia. Siguen siendo agua y vino, pero mezclados. Eso sería también una unión accidental, un conjunto de moléculas que no crean una nueva sustancia. El segundo tipo de unión es la unión unión esencial. No es una unión externa, como la anterior, sino que es una unión interna, a nivel esencial o sustancial, de manera que cuando se unen dos sustancias, se produce una nueva. Cuando se unen dos sustancias,
en la unión esencial se produce una nueva, diferente a las dos anteriores. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son dos elementos químicos diferentes, pero si los uno, no a nivel molecular, sino atómico, en concreto si uno dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en una molécula, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en la misma molécula, la fórmula sería H2O. ¿Qué pasa? Que se produce una nueva sustancia, el agua. Cada molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Otro ejemplo, el ser humano. El ser humano es un ser integral, que se compone de una parte física, el cuerpo, y de una parte espiritual, el alma. La unión del cuerpo y del alma, constituyen el ser humano. Cuando un hombre muere, su cuerpo se queda aquí en la tierra y el alma va al Hades, que más que un lugar es un estado, el estado de las almas desencarnadas, un estado provisional y temporal a la espera de la resurrección del cuerpo. Mientras tanto, ni el cuerpo, que queda aquí en la tierra, es un ser humano, ni el alma por sí sola es un ser humano. Un ser humano es la unión de un cuerpo y de un alma, no a nivel accidental, sino esencial. La unión del cuerpo con el alma es un misterio que no llegamos a comprender, como otros misterios que vamos mencionando en nuestro estudio. Es un misterio que humanamente no alcanzamos a comprender del todo, porque el alma está dentro del cuerpo, fusionada con él, pero no en la cabeza, como si fuera un elemento meramente psicológico y mental, sino a lo largo de todo el cuerpo. Y ambos se unen a nivel esencial, formando algo nuevo y diferente que es el ser humano. El cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa, pero juntos forman, crean, constituyen algo nuevo y diferente que es un ser humano. Por eso es una unión a nivel esencial. Así que ya vimos dos tipos de uniones, la unión accidental y que también se llama unión por justaposición o por acumulación, y la unión esencial de dos elementos que producen uno nuevo. Y por último encontramos otro tipo de unión que es la unión hipostática, que es la que nos interesa en nuestro estudio, la unión hipostática o personal. Esta se produce cuando dos naturalezas completas se unen en una persona. Esta unión no se da en los seres creados, por eso nos resulta aún más misteriosa. De hecho, ocurrió una sola vez, ocurrió en la encarnación de Jesucristo, cuando la persona eterna del Hijo añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana, uniéndose bajo su persona para siempre ambas naturalezas. Esta es la llamada unión personal o hipostática. Bien, ya vimos las tres clases de uniones y en concreto la que nos interesaba, que era la unión hipostática de Jesucristo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas personas y naturalezas hay en los seres o elementos que os voy a decir? ¿Cuántas personas y naturalezas hay? En Dios, ¿cuántas personas hay? En Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Y cuántas naturalezas hay en Dios? Una sola. Hay 3 personas divinas y hay una sola naturaleza divina. Y en Jesucristo, ¿cuántas personas hay? En Jesucristo hay una sola persona divina y hay 2 naturalezas, una divina y otra humana. Una persona divina y 2 naturalezas hay en Jesucristo. Y en un ángel. En un ángel hay una persona angelical y hay una naturaleza angelical. Y en un hombre, en un ser humano como nosotros, en un hombre hay una persona humana y hay una naturaleza también humana. Recordamos que existen 3 tipos de personas y nada más: las divinas, las angelicales y las humanas. Y en un matrimonio compuesto de un hombre y una mujer, ¿cuántas personas hay? Pues hay 2 personas. ¿Y naturalezas? Pues hay 2 naturalezas. 2 personas humanas y 2 naturalezas humanas. Y en un perro. ¿En un perro cuántas personas hay? No hay ninguna persona. ¿Y naturalezas? Hay una naturaleza, pero una naturaleza animal. Y en un árbol. En un árbol no hay ninguna persona y hay una naturaleza, en este caso vegetal. Y en una piedra. En una piedra tampoco hay ninguna persona, pero hay una naturaleza que es una naturaleza mineral. Bien, después del ejercicio vamos al punto número 7, titulado Consecuencias de la unión hipostática. Consecuencias de la unión hipostática. Y vamos a desarrollar este punto dividiéndolo en 6 partes, cada una encabezada por una pregunta. Es decir, vamos a hacernos 6 preguntas en este punto número 7. La primera pregunta: ¿cuántas personas de la Trinidad se encarnaron? Pues solo una persona de la Trinidad, una sola. ¿Cuál? El Hijo, ¿verdad? Se encarnó asumiendo la naturaleza humana. Vale. Dentro de la Trinidad, las 3 personas se relacionan entre ellas de una manera plena y satisfactoria sin que necesiten nada más. Eso dentro de la Trinidad. Pero en toda obra al exterior de la propia Trinidad intervienen las 3 personas. En toda obra exterior de la Trinidad intervienen las 3 personas. Por ejemplo, en la salvación, el Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplica de manera personal a todo aquel que cree. Igualmente, en la encarnación, aunque solo una persona se encarnó, también intervinieron las 3. Vamos a poner una ilustración para entenderlo mejor. Una novia. Llegó el día de su boda. Sobre la cama de su habitación reposa un traje blanco de novia. A la hora indicada entra la novia que se va a casar en la habitación, acompañada de su madre y de su hermana. Y comienzan a vestir a la novia. Las 3 personas, la novia, la madre y la hija, visten a la novia. Las 3 personas intervienen al vestir a la novia, pero ¿cuál de las 3 queda vestida como novia? La novia. En la encarnación,
como en toda obra externa de la Trinidad, intervinieron las tres personas, pero solo el Hijo quedó encarnado. Segunda pregunta. ¿Cuántas voluntades hay en la única persona de Jesucristo? ¿Cuántas voluntades hay? Habiendo en Cristo dos naturalezas completas en una persona, como afirma el Concilio de Calcedonia contra los nestorianos y monofisistas en el año 451. Y por consiguiente, habiendo dos voluntades naturales y dos modos naturales de obrar, como declaró también el Concilio III de Constantinopla en el año 681 contra el monotelismo, queda una cuestión difícil de resolver. ¿Cuál de las dos voluntades tomaba las decisiones? ¿La divina o la humana? En un matrimonio hay dos personas y hay dos voluntades. Normalmente se ponen de acuerdo para tomar la misma decisión, pero a veces quieren cosas diferentes. Bien lo sabéis. Dicen, vamos a poner una foto de nuestra familia en la pared. Sí, dice el hombre, vamos a poner la foto de mis padres. Y dice la mujer, no, vamos a poner la foto de los míos. Bajo la persona de Jesucristo había dos naturalezas, la divina y la humana, cada una con su voluntad independiente. ¿Cuál de las dos voluntades tomaba las decisiones, la divina o la humana? Si decimos que la divina, reducimos a la voluntad humana a un mero mecanismo sin autonomía, sin independencia, sin espontaneidad propia. Si decimos que la humana, estamos independizándola, en cierto modo, con grave riesgo de la propia unión hipostática. Pero para aclararlo, el propio Concilio III de Constantinopla declaró que la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente y divina voluntad. Repito, la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente y divina voluntad. Esta declaración de este concilio explica cómo se relacionan ambas voluntades dentro de la persona de Jesucristo, pero no resuelve la dificultad de la cuestión. ¿Cuántas voluntades hay en la única persona de Jesucristo y por qué? Se han dado 4 modos de resolver esta dificultad. La primera, por ejemplo, Bossuet dice que la voluntad es un complejo de conducta. Un complejo de conducta. Por tanto, como en Cristo hubo 2 modelos de conducta, hay 2 voluntades. Walvoord es un gran profesor y escritor del mundo evangélico. Toda su carrera pedagógica la desarrolló en nuestro apreciado y querido Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Allí fue profesor durante 50 años exactamente, desde 1936 a 1986, y de ellos, además, en los últimos 30, presidiendo esta institución. Actualmente sigue vinculado al seminario, siendo canciller del mismo. Bueno, pues Walvoord define la voluntad como
la decisión moral resultante. La decisión moral resultante. Como la persona de Cristo siempre hizo una sola decisión moral, es decir, nunca se dio el caso de que la naturaleza divina quisiera tomar una decisión y la naturaleza humana quisiera tomar otra diferente, dice Walvoord que solo se puede hablar, por tanto, de una sola voluntad. Fijaos lo que está diciendo Walvoord. Está yendo contra el Concilio III de Constantinopla. Y algo parecido sostiene Strong, quien asegura paladinamente que el Concilio III de Constantinopla se equivocó. Están yendo contra no solo el Concilio III de Constantinopla, sino contra el mundo conservador en general. Ryrie, tercera posición, Ryrie, por el contrario, también profesor durante muchos años de teología sistemática en el seminario de Dallas, dice: me parece que toda decisión surgía o de la voluntad de su naturaleza divina o de la voluntad de su naturaleza humana, o de una combinación de ambas, haciendo que resulte apropiado hablar de dos voluntades. Ryrie aboga por las dos voluntades. Y en la cuarta posición, la Cueva. Y esta es la opinión con la que nos vamos a quedar. La Cueva dice: en mi modesta opinión, ninguno de los tres resuelve el problema. Todo depende de lo que entendamos por decisión. Si por decisión entendemos la responsabilidad del sujeto, es decir, de la persona, la cosa está clara. No hay más que un sujeto y, por tanto, habría una sola voluntad. Pero si por decisión entendemos la facultad volitiva con que alguien, previa deliberación o instintivamente, se lanza a obrar, entonces la decisión, como los demás actos de una agencia operativa, pertenecen a la naturaleza con la que se hace. Pertenece a la naturaleza con la que se hace. Y como la voluntad es una agencia o facultad operativa, por fuerza hay que sostener que en Cristo hay dos voluntades en una sola persona. Es decir, la Cueva se pregunta: ¿a quién pertenece la decisión? ¿A la persona o a la naturaleza? Y responde: a la naturaleza. Por tanto, como hay dos naturalezas, hay dos voluntades. Así que coincidimos con el Concilio III de Constantinopla, que dice que hay dos voluntades naturales y dos modos naturales de obrar, y que añade que la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente y divina voluntad. Tercera pregunta: ¿cuántas mentes pensantes hay en la única persona de Jesucristo? Así como la voluntad es una agencia operativa o facultad operativa, la conciencia es una agencia cognoscitiva o facultad cognoscitiva, es decir, capaz de conocer. Queda así planteada la difícil cuestión: ¿hay en Cristo una sola conciencia personal, es decir, perteneciente a la persona, o hay dos conciencias naturales, es decir, pertenecientes a las naturalezas? En otras palabras, ¿se percataba Cristo de que era Dios y hombre al mismo tiempo? Ryrie responde:
su persona se percataba siempre de sí mismo en cuanto a su deidad. Y esa persona crecía en autoconciencia respecto a su humanidad. La Cueva dice: respondo a esta pregunta que hay un solo sujeto que es consciente de ambas cosas, que es consciente de su deidad con su conciencia divina y que es consciente de su humanidad con su conciencia humana, y que el paso de una conciencia a otra es normal dentro de la unión hipostática, a no ser que la comunicación se vea interceptada por una acción extraordinaria del Espíritu Santo, como ocurrió en el Calvario durante el desamparo de Dios. Yo digo lo mismo, pero con otras palabras. Jesucristo, en cuanto a su naturaleza divina, era omnisciente, lo sabía todo, pero en cuanto a su naturaleza humana, nació sin saber nada, como un hombre completo que era, como nos pasó a todos nosotros, y tuvo que ir aprendiendo. De manera que, así como en la única persona de Jesucristo había dos voluntades, también había dos mentes pensantes, la divina omnisciente y la humana, que tuvo que ir aprendiendo. Y repito lo que dijimos el domingo pasado. Para comprender los evangelios sin caer en contradicciones, es importante entender esto. La única persona de Jesucristo era la que hacía todas las cosas, pero a veces las hacía con su naturaleza divina y otras veces con su naturaleza humana. Cuarta pregunta. ¿Fue Cristo impecable? Dicho de otro modo, Cristo no pecó, vale, pero ¿podía pecar? La voluntad humana de Cristo no era una máquina, sino una facultad operativa dotada de libre albedrío. Aunque este libre albedrío no se hallaba dañado como el nuestro por el pecado original. Por tanto, como tenía libre albedrío, podía pecar, en el sentido de que tenía libertad de hacerlo. Nosotros también tenemos libre albedrío, nadie nos fuerza a hacer el mal y podemos hacer el bien. Aunque nuestra naturaleza, dañada y corrompida por el pecado como está, sí está inclinada hacia el mal. Así que, aunque por un lado Jesucristo tenía libertad de pecar, por otro, Él era absolutamente impecable. Ya vimos que Jesucristo tenía dos naturalezas, cada una con sus pensamientos, con sus emociones y con su voluntad. Pero vamos a preguntarnos, ¿quién era el responsable? Resalto esta palabra, responsable. ¿Quién era el responsable de los pensamientos y de los actos de las dos naturalezas de Jesucristo? De la persona o las naturalezas. ¿Quién era el responsable? ¿La persona o las naturalezas? Respuesta. En virtud de la unión hipostática, el único responsable era la única persona de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo pensaba, lo hacía o con su conciencia divina o con su conciencia humana. Cuando Jesucristo tomaba la decisión, lo hacía o con su voluntad divina o con su voluntad humana. Pero a la hora de ser responsable de todo ello, el responsable no era ni la naturaleza divina ni la naturaleza humana, sino la persona, la única persona de Jesucristo. Por lo cual, si Jesucristo hubiese pecado,
podríamos decir que Dios, esto es, una persona de la deidad, habría pecado, lo cual va directamente contra el ser infinitamente santo, cuya santidad infinita habría dejado de existir por la intrusión del pecado en el interior de la deidad. Y eso no era posible. Concluyendo, ¿pudo la persona de Jesucristo pecar? Respuesta: poder pudo en cuanto a su naturaleza humana, porque tenía libre albedrío para hacerlo, como le pasó a Adán y Eva, e incluso el Señor fue tentado. Pero, aunque podía, no quiso. Y además, aunque podía humanamente, era imposible que por el carácter de su naturaleza divina lo hiciera. Ejemplo: un padre que ama a su hijo puede hacerle daño, sí, pero no lo va a hacer porque lo ama. No obstante, a veces nosotros dañamos a nuestros hijos porque somos imperfectos por el pecado, ¿verdad? Pero Dios, que es perfecto, siempre va a actuar de acuerdo a su perfecto carácter divino. Por eso, aunque Jesucristo podía pecar en el sentido de que tenía libertad para hacerlo, era imposible que lo hiciera. Quinta pregunta. ¿Es impersonal la naturaleza humana de Cristo? ¿Es impersonal la naturaleza humana de Cristo? ¿Por qué preguntamos esto? Porque en la encarnación descendió la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que ya era persona y que ya tenía una naturaleza divina, y añadió a su persona la naturaleza humana. Cuidado, no añadió una persona humana, sino habría dos personas en Cristo. La naturaleza humana de Cristo, pues, carece de personalidad propia. De lo contrario, habría dos personas en Cristo. Pero no por eso es impersonal la naturaleza humana, ya que la personalidad infinita del Hijo, la persona infinita del Hijo, su personalidad abarca también a su naturaleza humana. Y la última pregunta, la sexta. ¿Quién murió en la cruz? ¿La persona de Jesucristo, su naturaleza divina o su naturaleza humana? ¿Quién murió en la cruz? La persona de Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, murió en la cruz. La naturaleza divina no murió, porque Dios no puede morir. Y la persona de Jesucristo, por su naturaleza divina, fue capaz de levantar a su naturaleza humana de los muertos al tercer día. No obstante, aquí debemos de expresarnos con cierta cautela. Es cierto que cuando Jesús murió, su cuerpo físico murió y su alma humana o espíritu quedó separada de su cuerpo y pasó a la presencia de Dios el Padre en el cielo. Su cuerpo, como nos pasa a nosotros, quedó aquí en la tierra, pero su alma fue a la presencia del Padre en el cielo. De esta manera, él, en cuanto a su naturaleza humana, experimentó una muerte que es como la que experimentamos los creyentes. Y no es correcto decir que la naturaleza divina de Jesús murió. Sin embargo, en virtud de su unión con la naturaleza humana, su naturaleza divina, de alguna manera, vamos a decir que saboreó algo de lo que es pasar por la muerte.
Así podríamos decir que la persona de Cristo, aun en su naturaleza divina, experimentó o saboreó la muerte de su naturaleza humana. Además, parece difícil de entender cómo la naturaleza humana de Jesús sola podía soportar la ira de Dios contra los pecados de millones de personas. Parece que la naturaleza divina de Jesús tenía que participar de alguna manera en cargar con la ira de Dios contra el pecado que nos correspondía a nosotros. Aunque las Escrituras, aquí tengo las Escrituras no afirman esto explícitamente en ninguna parte. Dicho de otro modo, en la cruz solo murió la naturaleza humana de la persona de Jesucristo. Pero lo que dio valor salvífico a esa muerte es que allí moría la persona de Jesucristo, quien verdaderamente, además de hombre, era Dios. Por tanto, aunque la naturaleza divina no murió en realidad, Jesús pasó por la experiencia de la muerte como una persona completa. Y sus dos naturalezas, la divina y la humana, de alguna manera compartieron esa experiencia. Más allá de esto que estamos diciendo, las Escrituras no nos permiten decir más. Y por último, el punto número 8, terminamos con un ejercicio en el que vamos a preguntarnos sobre algunos de los aspectos de la persona de Jesucristo. Tenemos ahí naturaleza humana y naturaleza divina, como antes. Y nos preguntamos, en primer lugar, por su conocimiento, el conocimiento de ambas naturalezas. Su naturaleza humana, Jesucristo en su naturaleza humana, fue un bebé como nosotros, que no sabía nada y que tuvo que ir creciendo en conocimiento. Como nos dice Lucas 2:52 o Marcos 13:32. Pero su naturaleza divina era omnisciente. Aun cuando Jesús en su naturaleza humana era un bebé, su naturaleza divina ya era omnisciente. En cuanto al espacio-tiempo, su naturaleza humana solo podía estar en un lugar a la vez. Su naturaleza humana ascendió al cielo y hoy está allí sentado a la diestra del Padre esperándonos. Marcos 16:19. Pero su naturaleza divina era omnipresente y podía y puede estar en todos los lugares y en todos los tiempos a la vez. Por ejemplo, Mateo 18:20, 28:20 o Juan 14:23. En cuanto a su poder, su naturaleza humana era débil y se cansaba. Por ejemplo, Mateo 4:2, 8:24, Marcos 15:21, Juan 4:6, etc. Pero su naturaleza divina era omnipotente, lo podía todo. Vamos a poner dos ejemplos. Allí en Mateo 8:24, en una ocasión Jesús se quedó dormido en un barco en medio de una tempestad de puro cansancio. Pero cuando despertó, su naturaleza divina calmó la tempestad. Mateo 8, 26 y 27. Segundo ejemplo, en el portal de Belén era un bebé envuelto en pañales, indefenso e incapaz de sobrevivir por sí mismo. Pero al mismo tiempo, su naturaleza divina
ostentaba, sustentaba el universo. Como nos dice en Colosenses 1:17 o en Hebreos 1:3. En cuanto a la edad, su naturaleza humana nació, creció y murió. Fue bebé, niño, adolescente, joven y adulto. Dice Lucas 3:23 que tenía 30 años, pero su naturaleza divina era eterna. En cuanto a la tentación, su naturaleza humana fue tentada, pero su naturaleza divina no puede ser tentada. Santiago 1:13. Y en cuanto a la muerte, su naturaleza humana murió, pero su naturaleza divina no puede morir jamás. Concluimos pues repitiendo nuestra frase resumen ilustrada con las manos. En la encarnación, Jesucristo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad perfecta y completa, unidas en una sola persona para siempre. Amén.